Buenas a todos, aquí Marcelo David, profesor de música certificado y vocal coach. En el siguiente video verás una clase 100% teórica sobre cómo respirar para poder cantar mejor. Hablaremos sobre el diafragma, sobre la presión subglótica, sobre respirar por nariz o por boca y cómo puedes aplicar todo esto y cómo puedes aplicar todo este conocimiento para poder mejorar en tu canto, en tu afinación, en tu proyección, etc. Antes de empezar con esta clase, quería dar un aviso sobre este canal. Este canal a partir de hoy va a ser dedicado 100% al vocal coaching, a cómo cantar mejor. Tips, ejercicios, teoría como la que veremos hoy día. ¿Por qué lo menciono? Porque básicamente mis 3 primeros videos son de análisis musical. Esos 3 videos siguen ahí, seguirán ahí, pero para la gente que llegó por esos videos, que sepa que me voy a dedicar 100% al vocal coaching, al canto, porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta enseñar y es básicamente mi grado de expertise más alto, básicamente. Así que eso, sin nada más que agregar, empezamos el video. Bien, entonces iniciamos la clase, proceso respiratorio en el canto. Como pueden ver, aquí tenemos una pizarrita online en la que resumimos básicamente todos los conceptos y todas las etapas de lo que es la respiración dentro del canto. O también dicho en la respiración a un modo en general, no necesariamente en el canto, también sirve para el día a día. El proceso respiratorio en el canto. ¿Por qué es importante la respiración en el canto? Quiero partir por eso primero. La respiración en el canto básicamente, o mejor dicho, la respiración, el aire, es básicamente el combustible que tú vas a usar para poder reproducir sonido. Los cantantes no podrían cantar si no respiran, porque no tienen nada que haga mover sus cuerdas vocales. Asimismo, como yo tampoco podría estar hablándoles ahora mismo si en cada pausa no estuviera respirando un poquito, ¿cierto? Entonces, como es el combustible, como es imposible crear sonido de la nada, como es imposible crear sonido sin aire, sin respirar y luego exhalar, básicamente es importante que los cantantes y toda persona que practique oratoria, profesores, locutores, sepan cómo utilizar la respiración a su favor, básicamente, porque no es un proceso tan simple como simplemente respiro, hablo, exhalo. No, hay un par de cosas que podemos controlar, hay un par de factores que están dentro de muchas variables dentro del proceso de la respiración y dentro del sistema respiratorio. Entonces, dicho eso, empezamos. Proceso respiratorio en el canto tiene 2 etapas. 2 etapas que la mayoría de ustedes debe saber. Primero está la inhalación, que es cuando tomamos este aire, y la exhalación, que es cuando lo botamos, ya transformado en dióxido de carbono, básicamente. Partamos con la inhalación, que es el primer paso. La inhalación se puede dar por 2 organismos o por 2 partes del cuerpo. Uno es la nariz y otro es la boca. Hay mucho debate en el mundo del canto de cuál se debe utilizar y cuál no. Básicamente la nariz casi siempre sale ganando porque es la más natural y es la que ya predisponemos y sabemos que sirve para eso. Al contrario de la boca que cumple distintas funciones como la del habla, la nariz simplemente está ahí para poder respirar, es su única función. Además de también tener la función olfativa. Pero a lo que quiero ir es que lo que pasa con la boca es que hay mucho debate en cuanto a si es correcto o no respirar por la boca. Sobre todo por el lado de los cantantes más conservadores. Quizás si ustedes investigan un poco, se ponen a buscar videos, va a haber muchos cantantes quizás que no recomienden del todo respirar por la boca o que simplemente te nieguen respirar por la boca. Pero a día de hoy, ya con estudios más actuales, con la evolución contemporánea del canto, se puede decir que hay ventajas y desventajas para ambos, y que la boca tiene sus ventajas que tú puedes utilizar dependiendo del repertorio que tú estés utilizando y dependiendo obviamente de qué tan entrenado estés con la respiración bucal. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Empecemos por la nariz.
Primera ventaja. La nariz filtra, calienta y humidifica. Fácil, yo creo que nadie no sabe esto. ¿Qué hay dentro de nuestra nariz? Dentro de nuestra nariz hay una especie de pliegues o cartílagos, no sé muy bien cómo decirlo, pero hay una especie de cornetes nasales. Ese es el nombre, cornetes nasales, que ayudan a humidificar y calentar el aire que nosotros respiramos. También tenemos vellos de nariz y también tenemos mucosidad. Todas estas tres cosas actúan como un filtro que permite atrapar aquellas partículas que no queramos, que nuestro cuerpo no quiera dentro, ya sea polvo, ya sea suciedad, mugre, el aire frío, etc. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nuestra garganta, nuestra laringe y sobre todo nuestros pliegues vocales, nuestras cuerdas vocales, están mucho más protegidos, básicamente. Pero están más protegidos. Podemos evitar daños a largo plazo respirando solo por nariz. ¿Es más natural? Sí. ¿Es correcto anatómicamente? Sí. Pero nosotros estamos hablando de respiración en el canto, ¿cierto? Entonces, dependiendo del repertorio, dependiendo del canto que estemos realizando, la respiración por nariz tiene sus desventajas. Y sus desventajas es que es más lenta y es limitada en volumen. Y en volumen no me refiero a el sonido y a la cantidad de decibeles, sino me refiero a la cantidad de aire, cuánto volumen de aire estás respirando. Como la nariz filtra, ya hablamos que tiene cornetas, tiene vellos, tiene mucosidad, el aire que entra es menor al que realmente respiraste. ¿Por qué? Porque hay unos filtros, no entra toda la densidad de aire que tú realmente respiraste. Por ello es limitada en volumen y la cantidad de aire que tú puedes respirar. Quizás no se llenan los pulmones tanto como te gustaría para una frase musical. Y por ello mismo, también, por este tema de los filtros, es que es mucho más lenta, básicamente. Porque todos estos filtros frenan la velocidad también del aire. ¿Qué pasa con la contraparte? Que es la boca, la polémica respiración bucal. Es completamente lo contrario. Es básicamente lo mismo que la nariz, pero al revés. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es rápida y abundante. A diferencia de lo que hay en la nariz, la boca no tiene nada de eso, básicamente. No tiene filtros. Es solamente la lengua, que una vez bajada ya tienes el espacio libre para que el aire entre de por sí de forma rápida y de forma abundante. ¿Cuál es otra ventaja también de la boca? Ajustar la boca. Y con esto me refiero a ajustar mediante a la vocal que tú vas a interpretar. Por ejemplo, si yo estoy a punto de cantar una O, puedo respirar ya con la forma de la O. O con la forma de la A. A. Y esto, si bien se puede hacer con la nariz, O es mucho más rápido, mucho más ágil hacerlo con la boca. Ajustar la boca mediante la vocal que quiero cantar. Y este es un tip muy bueno, buenísimo si estás aprendiendo a cantar o si estás practicando el canto. Lo recomiendo bastante porque te ayuda mucho a la fluidez coral. Entonces, si la nariz filtraba, calienta, humidifica el aire y esa era una de sus ventajas, obviamente la desventaja de la boca es que lo que te va a entrar va a ser aire seco, el aire no pasa por los filtros que tiene la nariz. También, si no tienes practicada la respiración con boca o si eres muy principiante en el mundo del canto, probablemente tu respiración sea muy ruidosa. Pasa mucho por ejemplo, los invito a escuchar a cantantes de rap, no tan actuales, más antiguos, porque hoy la producción elimina todo eso, pero cantantes de rap que sean más antiguos, que tengan producciones más viejas, se puede escuchar cómo ellos respiran y suena muy ruidosa su respiración. Están rapeando así, taca, 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 taca. Obviamente, ¿por qué? Porque no les da el tiempo para poder hacer una respiración adecuada, pero con la técnica adecuada y con la práctica adecuada se puede llegar a hacer más silenciosa
respiración por boca. Pero si eres principiante, obviamente va a ser muy ruidosa. Y reiteramos, aire seco. A largo plazo, por ejemplo, si tú respiras solamente por boca en la noche con la nariz tapada, que eso suele pasarle a mucha gente que sufre ronquidos o sufre apnea del sueño, probablemente al día siguiente, en la mañana, amanezcas muy ronco, amanezcas con la boca muy seca. Nosotros hablamos de respirar por boca porque somos cantantes y la utilizamos como medio para un fin en específico, para cantar una canción durante 3 minutos o para tener una clase con tu profesor de canto durante una hora y media, lo que dure tu clase de canto. Y es ese tiempo nada más. No estamos todo el tiempo respirando por boca. La respiración por boca, obviamente, va a ser muy perjudicial, y esto está más que comprobado, muy perjudicial si esta se hace de forma sostenida en el tiempo, durante mucho tiempo, durante muchas horas. De ahí que la gente amanezca ronca en las mañanas porque respira por boca. De ahí que la gente amanezca muy seca. De ahí que aparezcan nódulos o prenódulos o esbozos nodulares, mejor dicho. Entonces, importante, la boca la utilizamos, la respiración por boca la utilizamos como medio, como solamente un recurso, no como una costumbre de vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tú tienes que sacar de todo esto? El cantante eficiente usa ambas, según lo que exige la música, su técnica actual y sin fanatismos. Si yo tengo el tiempo suficiente en una frase musical, o sea, entre frases musicales, yo respiro por nariz, no me la complico. Respiro por nariz, es más sano, con más calma. Si estoy en un repertorio mucho más exigente a nivel rítmico y no tengo tanto tiempo entre frases, ahí respiro por boca. O si necesito hacer un sostenuto, mantener una nota muy larga durante el tiempo, me preparo y tomo mucho volumen de aire y respiro por boca. A medida que el aire se inhala, los pulmones, el tórax y el diafragma se expanden para dar inicio a la exhalación. Y en la exhalación vamos a pasar un poco más rápido porque no tiene todas estas polémicas ni divisiones tan como nariz y boca. Pero sí hay cosas que tenemos que entender. La exhalación. Aquí controlas el aire que sale y cómo hacer que ese aire modifique tu voz. Nosotros podemos controlar cuánto aire inhalamos, ¿cierto? Poquito, mucho, ¿cierto? Y con la exhalación básicamente podemos controlar cuánto aire queremos que salga. Podemos hacer lo mismo básicamente. Y tenemos 4 puntos o conceptos que tenemos que entender mediante la exhalación. El primer concepto es el concepto de la dosificación. Y este está apuntando aquí porque inicia básicamente donde el aire está almacenado, en los pulmones. En los pulmones y en todo lo que lo rodea. ¿Qué es lo que lo rodea? Costillas, músculos intercostales y el famoso diafragma, que estaría acá abajo de lo marqué yo con esta línea, porque no estaba dibujado en el dibujo. Pero básicamente el diafragma lo que es un músculo que tiene como una forma de paracaídas, que su función, aparte de sus funciones respiratorias, también tiene la función de dividir el cuerpo y separar los pulmones de los órganos restantes. Entonces la dosificación inicia de aquí. Cuando nosotros exhalamos el aire, ¿qué es lo que pasa? Los pulmones se achican, ¿cierto? Se ponen como pasas, se desinflan como globos. Además de eso, lo que está alrededor del pulmón, que son los músculos intercostales, las costillas y el diafragma, también hacen lo mismo, se contraen para poder exhalar ese aire. Y como son músculos y como el diafragma es un músculo, nosotros tenemos básicamente cierto control sobre esos músculos. ¿Por qué yo digo cierto control? Porque el diafragma es un músculo que es tanto voluntario como involuntario. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros, o la mayoría de nosotros, va respirando por el día a día sin darse cuenta, de forma automática.
No es hasta que te haces tú mismo consciente o alguien más te hace consciente de que estás respirando, que es cuando empiezas a respirar con conciencia. Y es ahí cuando tú puedes y tienes control básicamente del diafragma. Y no es que tengas control del diafragma por sí solo, sino que es todo el sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo dosificamos básicamente? Controlando básicamente cuánto se comprime nuestros pulmones y cuánto comprime el diafragma hacia afuera. ¿Y de qué nos sirve la dosificación básicamente? Para no quedarnos sin aire inmediatamente. Si yo hablara y lanzara todo el aire que tengo ahora mismo, me quedaría sin palabras para decir o sin aire y no podría terminarlo, por ejemplo. Por ejemplo, ahí me costó llegar. Lo mismo en una nota en un sostenuto de una canción. Yo necesito dosificar el aire que exhalo en las notas largas, porque si no me quedaría sin aire y la nota quedaría cortada a la mitad y sonaría obviamente feo. Luego el otro concepto que tengo que explicar, la presión de aire. La presión de aire básicamente es con cuánta fuerza sale el aire que nosotros expulsamos. Y está conectado a lo que es la dosificación, porque mediante más fuerza sale el aire, obviamente más difícil va a ser dosificar, porque va a salir más aire por la cantidad de fuerza que le damos. La presión de aire también, para los más entendidos, puede llamarse la presión subglótica, que la presión subglótica es básicamente el aire que está por debajo de las cuerdas vocales. Y mientras más sea la presión, obviamente, más exigencia para tus cuerdas vocales habrá. ¿Y por qué es importante controlar la presión de aire? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, cantar una nota aguda, lo que pasa es que la cuerda se tensa, ¿cierto? Porque se estira. Va a quedar más estirada y obviamente va a quedar más tensa. Para mover algo tenso, para hacerlo vibrar, ¿qué necesitamos? Mucha más fuerza. Es decir, mucha más presión. Obviamente va a depender si estamos haciendo falsete o no estamos haciendo falsete. Pero eso ya es otro tema. Pero por lo general, cuando estamos haciendo ciertas notas, la cuerda se tensa o se destensa y por eso mismo vamos a necesitar distintas presiones de aire. Por ejemplo, si la cuerda está haciendo una nota grave, la presión de aire que nosotros vamos a necesitar no va a ser tanta. Porque si no va a sonar un sonido muy rugoso. Vas a estar dándole más presión de lo que necesita la cuerda. Y otros conceptos, quizás no tan ligados a la respiración, pero que sí son importantes saberlos. El molde vocal. El molde vocal básicamente como tú posicionas tu lengua, tus labios, todo lo que está dentro de tu boca para modificar el sonido. ¿Por qué tiene que ver con la respiración? Porque básicamente estamos hablando de exhalar y de botar aire. Y obviamente el aire, la dirección de este aire va a cambiar según cómo tengamos posicionado todos los organismos de nuestra boca, como lengua, mandíbula, dientes, etc. Labios. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, con lo que yo le decía de el ajuste de la boca al momento de respirar por boca. Porque mediante cómo nosotros modifiquemos el molde vocal, por ejemplo una O, I, A, yo haciendo la misma nota, el sonido cambia. Aquí no cambia nada, aquí en la garganta. Aquí en la garganta no cambia nada, básicamente. Sino que aquí es lo que hace que el sonido suene diferente. Y el balance resonante. Hablemos de los famosos resonadores. Por eso esta flecha apunta hacia aquí, hacia la cabeza, hacia los senos paranasales. Se habla de resonadores como aquello que amplifica el sonido, básicamente, que son nuestros huesitos. A veces hablan de los senos paranasales, la nariz, los dientes, aquello que tú sientes vibrar cuando estás cantando y que supuestamente amplifica el sonido. El pecho también. Pero científicamente el único resonador real es el tracto vocal. Eso es lo único que hace resonar realmente tu voz y todo lo demás son vibraciones secundarias que son consecuencia de eso. El balance resonante, es decir, las vibraciones que tú sientes, van a depender de todo lo demás que está atrás, que es la dosificación, que es la presión de aire y que es el molde vocal. Si yo voy cambiando cualquiera de estos tres,
la resonancia va cambiando. Por ejemplo, si yo hago una nota grave y le doy poca presión de aire, voy a sentir mayoritariamente mi resonancia de pecho. Si yo hago una nota aguda o hago un grito así como ¡Wii! ¡Wah! Voy a sentir mucha más resonancia en lo que es nariz, lo que es cabeza, ¿cierto? Y obviamente actúa la presión de aire, actúa el molde vocal y actúa la dosificación. Y básicamente eso es todo lo que a nivel básico tienes que saber para aprender a respirar, a cantar. Nos vemos, amigos.